Bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas. Comenzamos ya con las que tenemos para el día de hoy. La primera de ellas de Humberto González, que dice así: hay una secta que enseña que Dios es mujer. ¿En qué pueden basar dicha idea? Mira, lo absurdo, mentiroso y perverso de las sectas es que no solo engañan, sino que procuran hacerlo sustentando el engaño con la Biblia. Uno de los argumentos es que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, Gálatas 4:26. Luego, como Dios es el Padre de todos, aquí se dice que hay una madre. Por tanto, enseñan mentirosamente que Dios es femenino y no masculino. Siglo XVI. ¿Solo el pastor debe bautizar o también puede hacerlo un diácono, un líder, anciano u ujier? No se dice en la Biblia quién ha de bautizar. Son los líderes de la iglesia los que deben determinarlo. Pero no hay ninguna formulación bíblica sobre la persona, el creyente y su ministerio, el ministerio que tenga, que debe bautizar o no debe bautizar. Angélica: escucho mucho decir Dios me entiende y es el que mejor me comprende. Son expresiones recurrentes entre hermanos que conozco frente a actitudes y otras cosas. ¿Eso es así o es una ligereza hablarlo como manera de justificar muchas acciones y actitudes que no están bien en nosotros? La verdad es que Dios sabe de nuestra debilidad, conoce nuestras imperfecciones, entiende nuestras flaquezas, etcétera, etcétera. Pero usar nuestra debilidad para justificar acciones contrarias a la voluntad de Dios es un pecado, porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Practicar el pecado diciendo que somos débiles es una inconsecuencia y un pecado mayor. Jesús Maya Heredia: quisiera que me contestaras una pregunta, a la pregunta que le hace el joven rico al Señor Jesucristo frente a cómo hallar la vida eterna. ¿Por qué el Señor le contesta diciendo los mandamientos tienes? Si por medio de la ley nadie puede ser salvo. En primer lugar, debes entender el contexto histórico que era el Antiguo Testamento o que había en el Antiguo Testamento. Nadie se salva por las obras de la ley, pero el rico preguntó a Jesús qué tenía que hacer para heredarla, no para obtenerla. Influido por la teoría farisaica de alcanzar la salvación por méritos propios, por la práctica de obras legales. No esperaba una herencia de gracia, sino alcanzarla por obras. Un problema semejante al de Nicodemo para preguntarle a Jesús qué debía hacer para entrar en el reino. Los mandamientos de la ley trasladan al campo de los hombres las demandas del propio carácter moral de Dios. Y el Señor preparaba el camino para que aquel joven entendiera que la vida eterna es obediencia a lo que Dios demanda y seguimiento fiel al Señor. Por eso, después de esa conversación, le dice: vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Porque solamente en el seguimiento a Cristo se puede estar en el camino que conduce al Padre y, por tanto, no alcanzar, no lograr, sino recibir la vida eterna por gracia. Patricio M. Escobar: en la parábola del hijo pródigo he escuchado 3 aplicaciones. Que el hijo pródigo es un símbolo de toda la humanidad que le ha dado la espalda al Señor, y el Señor, como este padre, espera que su hijo llegue a casa, así también el Señor espera que el hombre regrese a él y se arrepienta. 2. Que se refiere al pueblo de Israel, que le había dado la espalda al Señor. 3.
También se ha usado como ejemplo de aquel hijo salvo del Señor que se aleja por aflicción, por tentaciones, se va al mundo y el Señor espera que su hijo regrese a esa comunión que antes tenía. ¿Cuál sería la correcta? También entiendo que los hechos del hijo pródigo serían los hechos de una persona no salva. Y como usted dice, si va y toma placer en el pecado, debiera preguntarse si es salvo. La interpretación más consecuente es entender al hijo pródigo como un verdadero hijo que ha caído, que vive perdidamente, y es un hijo que volverá a la restauración cuando vuelva a la casa del Padre. El pródigo era hijo en la casa, luego era hijo en la provincia apartada, y era hijo y como tal regresa al Padre porque le conoce y sabe de su amor. El hecho de que un creyente caiga y viva en el pecado por un tiempo no es base para que juzguemos que no fue salvo. Otra cosa diferente es que alguien te diga que él practica el pecado y se goza en el pecado y no quiere saber nada de Dios. Las conclusiones a las que puedes llegar en este último caso coinciden con lo que el apóstol dice, que el que practica el pecado, el que vive pecando, no le ha visto ni le ha conocido. Fabio Fernández. Mi pregunta es sobre qué interpretación de 1 Timoteo 2:15. Y esta pregunta también la hemos contestado en más de una ocasión. Pablo está enseñando en esa mujer que se santifica teniendo hijos, Pablo está enseñando que un camino que santifica la vida de la esposa es el cuidado, educación y conducción de sus hijos a Cristo. Salvación aquí no tiene nada que ver con justificación, sino que es el sinónimo de santificación. Fer Magdilo. Hay muchas iglesias de los hermanos que no comparten actividades con pentecostales. ¿Es eso correcto? ¿O se puede compartir actividades con los hermanos pentecostales? Mira, los creyentes verdaderos tenemos comunión unos con otros, sean pentecostales, no pentecostales, bautistas, presbiterianos, lo que sea, porque tenemos comunión con Cristo y la comunión entre nosotros es la consecuencia de nuestra comunión con Dios en Cristo Jesús. Otra cosa es colaborar con aspectos que no son asumibles bíblicamente. Los líderes de la Iglesia tienen la responsabilidad de saber con quiénes pueden colaborar y con quiénes no, especialmente si las prácticas de un grupo son consideradas como no bíblicas. De manera que, resumo, comunión la tenemos con todos los salvos, colaboración con aquellos que concuerdan con nosotros en interpretación y en base bíblica. Noel Mora Neri. Me gustaría la exploración de Génesis 6, ya que muchos dicen que los hijos de los hombres son los descendientes buenos de Set y que no son ángeles caídos. También hemos respondido muchas veces a esta misma pregunta. Hay dos interpretaciones. Una, son ángeles materializados, o sea, demonios que habían tomado un cuerpo material, y otros que son descendientes de Set. Lamentablemente en estas cuestiones nunca se va a alcanzar un acuerdo pleno. Por tanto, dejémoslo así, ya que la Biblia no lo revela de forma clara. William Osvaldo Pérez. Mateo 12, 44-45 dice: Entonces volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este pasaje se debe entender literalmente o alegóricamente. Debe entenderse literalmente, porque Cristo está enseñando lo que ocurre con un endemoniado, una persona no creyente que tiene un demonio y que temporalmente ese demonio le ha dejado, bien por alguna práctica religiosa, no importa por qué. El demonio ha salido de él, no le está poseyendo en ese momento, pero no tiene la protección de Dios y ese demonio arrastra a otros peores que él
y el final de esa persona endemoniada anteriormente es peor que cuando estaba poseída por un solo demonio. Jonathan Castromán, ¿qué opina usted de algunas tendencias que salen hoy en día que hablan de que somos la última generación y los últimos santos? Que tenemos que empoderarnos de que somos los últimos de esta generación, una tendencia que dice, ya viene Cristo, y generan temor con estas cosas. Todos tenemos que esperar la venida del Señor para recoger a su iglesia en cualquier momento. Llevamos prácticamente 2000 años esperando que venga y va a venir. No es necesario que nos hablen de condiciones sociales, de fechas, de señales, etc. Pero sí debemos recordar continuamente las palabras del apóstol Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y añade, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La venida del Señor no produce miedo, porque conocemos al Señor, pero debe producir un respeto reverente en una vida de santidad personal, operando lo que corresponde en la vida para gloria de Dios, porque el Señor viene, y viene en cualquier momento. Nicolás Pistarino, mi pregunta es acerca de Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siempre he pensado que los deseos de la carne son los deseos que provienen de nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Más adelante el apóstol habla y nombra una lista de pecados, pero he oído a alguno hablar que esos deseos no tienen que ser necesariamente pecaminosos, que Pablo habla de cosas que pueden ser buenas, pero que nosotros las deseamos mucho, por ejemplo, un trabajo, un ministerio, etc. A mi parecer, esta idea quita la carga de poder tener deseos pecaminosos y nos pone en lugar de equivocados y no de pecadores. ¿Qué opina usted? ¿Es una mala exégesis? Las obras de la carne están perfectamente bien indicadas por el apóstol Pablo y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19, 21. El deseo personal por un buen trabajo o incluso por tener alguna posesión especial. Hay quien le gustaría tener un coche deportivo y desearía tener ese coche deportivo. Por tener un área de servicio especial, eso no es contrario al andar en el Espíritu, sino que puede poner de manifiesto un deseo personal que el creyente tiene. Sin duda tendrá que estar atento a si lo que desea es conforme a lo que Dios determina y estar dispuesto a renunciar a su plan para aceptar siempre, en cualquier momento, el plan de Dios. Alexander Manrique, ¿el mismo diablo es siervo de Dios? Siervo es el que sirve. Cuando Satanás llevó a Cristo a la cruz, él estaba sirviendo a un propósito divino y no se enteró, y todo lo que hace resulta para la gloria de Jesús. Tu reflexión, amigo mío, es totalmente contraria a la palabra de Dios. Satanás no puede ser un servidor de Dios porque es enemigo de Dios. Decir que Satanás llevó a Cristo a la cruz es desconocer que Cristo fue entregado por determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. Que con todo, dice Isaías 53, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Satanás buscó todo lo contrario, que Cristo no fuera a la cruz, pero no pudo conseguirlo porque era la determinación de Dios para salvación. Satanás no hace nada que sea buscando la gloria de Dios. Aunque Dios puede tolerar algunas de sus acciones para reconducirlas al cumplimiento de su propósito, como fue el caso de Job, no tiene nada que ver con la muerte de Cristo, que obedece al cumplimiento del tiempo, como dice Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Alexander Manrique: grandes personajes bíblicos pasaron por depresión y en su momento aborrecieron la vida. El rey Salomón, el profeta Elías, profeta Jonás. ¿Usted qué opina del creyente que toma antidepresivos recetados médicamente? Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Por esa razón el hombre es un ser inteligente que investiga, elabora y concretamente en el campo de la medicina produce fármacos que ayudan a superar las enfermedades. La depresión, como cualquier otra enfermedad de la mente, requiere, como es el caso de otras enfermedades del cuerpo, medicamentos antidepresivos o de cualquier otro tipo que los especialistas, que son médicos, lo recetan para usarlos conforme a las necesidades. Un creyente puede, por prescripción médica, tomar antidepresivos, porque está enfermo en su parte inmaterial, como puede ser que tenga que usar penicilina en caso de una infección bacteriana. La idea de que el creyente no se enferma mentalmente o no cae en la depresión es una idea no bíblica, que ha producido serios problemas y gravísimas consecuencias en aquellos creyentes que han sido engañados por quienes dicen que el creyente no puede tener depresión, olvidándose de los nombres que tú mencionas de grandes hombres de Dios que estuvieron deprimidos. Antonio Fernández Heredia: ¿qué es teología asagona? Perdona si no lo he puesto bien, pero le he visto varias veces hablar de ella. Lo que quisiste decir es teología anglosajona, que es la teología elaborada por personas de origen inglés que piensan y se expresan en ese idioma. Antonio Fernández Heredia: ¿siguen vigentes los dones espirituales como sanidad, lenguas, don de ciencia, etcétera? El único que puede decir lo que está vigente y lo que no está vigente, es el que da los dones, que es el Espíritu Santo. Nosotros, podemos, por observación, llegar a la conclusión de que algunos dones no están operativos, porque su necesidad no es evidente hoy. Jordan Zúñiga: Mateo 2:23, vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. ¿Me podía ilustrar con su observación privilegiada cuáles fueron esos profetas que dijeron esto? Acabamos de contestar la pregunta esta en un programa anterior. No se trata tanto de profetas individuales, sino del conjunto de los mensajes proféticos que dijeron, dieron a entender, anunciaron el menosprecio que Cristo iba a sufrir, considerándolo de tan poca importancia como una persona procedente de Nazaret, de quienes, como decía Natanael a su hermano, ¿puede venir de Nazaret algo bueno? Por eso Mateo habla de que le llamaban nazareno, lo consideraban como tal, hablando los profetas en ese sentido de un hombre, Jesús de Nazaret, que sería despreciado y desechado de entre los hombres. Antonio Fernández Heredia: ¿qué cuerpo tenía Moisés y Elías en la transfiguración de Jesús? Cuando Elías fue arrebatado, ¿entró con cuerpo humano a la presencia de Dios o con uno glorificado? Nada dice la Biblia sobre el cuerpo de Moisés y sobre el cuerpo de Elías, pero es lógico entender que una persona que va a la presencia de Dios va con un cuerpo transformado, no con el cuerpo terrenal que tiene aquí, con el que vive, para una experiencia nueva en una realidad espiritual nueva. Tengamos cuidado con hablar de cuerpo glorificado. Mencionemos mejor cuerpo de resurrección.
Gabriel Fernández Santiago, ¿puede un anciano o pastor de una iglesia negarse a presentar un bebé a Dios? ¿El presentar los bebés o niños pequeños a Dios ya no es necesario en la gracia? La presentación de los niños no es una ordenanza establecida en el Nuevo Testamento. No es el sustituto de la circuncisión. No se hace porque Jesús fue llevado al templo y repetimos esa situación histórica. La única base bíblica es hacerlo siguiendo el ejemplo de los padres que llevaron unos niños a Jesús para que los bendijese. No siendo algo establecido para la iglesia, los líderes pueden presentar los niños en una reunión de iglesia o no. Sin embargo, la iglesia tiene la obligación de interceder ante Dios por los niños cada vez que unos padres lo demanden. Ángela Silva. Cuando uno está pasando por problema, ¿uno puede enfadarse con Dios? Aunque no es lo correcto, pero como somos imperfectos. Ángela, dejémonos de justificaciones de lo que es contrario a la enseñanza bíblica. Yo puedo en una aflicción, en un problema, en una dificultad en mi vida, puedo estar triste, disgustado, incómodo, etc. en mis pruebas. Pero nunca puedo dejar de amar a Dios. Y lo que no puedo hacer nunca es enfadarme, enojarme con lo que Él permite, porque la Biblia dice que siempre es bueno para mí. Por último, Ángela Silva, he oído decir a algunos predicadores que por el tropiezo de Israel la salvación vino a los gentiles, es decir, que si los israelitas hubieran aceptado a Jesús, la salvación no habría sido para los gentiles, cuando Juan 3:16 dice que la salvación es para todos los que creen y la salvación ya fue anticipada antes de la fundación del mundo. ¿Es correcto este pensamiento? Algunas personas dicen cosas incorrectas por ignorancia. Otras dicen cosas incorrectas por afán de engaño. Quiero pensar que sea lo primero y no lo segundo. La salvación de los hombres no está vinculada al pueblo de Israel que creyese o dejase de creer, sino que Dios salvó en la antigua dispensación a personas que no eran israelitas. La salvación para todos es una determinación eterna de Dios y no obedece a hechos históricos, a los que Dios tiene que prestar una atención especial para que no se deforme su programa, sino que la salvación se manifiesta en que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pablo dice que en el orden de la salvación no hay gentil, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Hemos llegado al final del programa, de este programa. Os saludamos nuevamente y pedimos al Señor una bendición especial para cada uno de los que estáis escuchando esta serie de preguntas y respuestas. Si el programa te resulta de bendición, es beneficioso para tu vida personal, comunícalo a otros para que otros se suscriban y puedan ver y recibir los avisos de los temas que estamos colocando en el canal.